de Platón. Ustedes se encontrarán con Platón en pensamiento político, y no sé, ustedes ven también pensamiento sociológico, creo, en pensamiento político, y no he comenzado a grabar. Ah, no, sí estoy grabando. En pensamiento político, y no sé si en pensamiento y van a estudiar las cosas que ha escrito Platón, me imagino que es la primera, es la República. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a Platón? La parte del análisis sociológico y político, todo lo que hizo Platón, ustedes lo verán, como les decía, en pensamiento. Aquí vamos a intentar ver cómo Platón, o dentro de los escritos de Platón, enmarcar los temas. Pues, ¿qué pensaba Platón? Entonces, acuérdense que ya, ¿cómo se organizan las sociedades? Es quizá allí la primera forma como vamos a encontrar estas cómo se organizan. Entonces, para Platón, la ciudad, el origen de la ciudad-estado debe encontrarse en las necesidades económicas de las personas que conviven en esa sociedad, y que esas necesidades económicas de esas comunidades solamente pueden satisfacerse por medio de la mutua colaboración. Entonces, por allá en la República, él dice que la ciudad es una consecuencia de la división del trabajo, y que esta división del trabajo a su vez resulta, o es el resultado, de las diferentes aptitudes naturales de las que los hombres están dotados. ¿Y de qué más? De la multiplicidad de necesidades humanas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para él, que la base de la organización social es la división del trabajo. Y, consecuentemente, de esa división del trabajo, tenemos la especialización de cada oficio, como consecuencia de esa multiplicidad de necesidades. Lo que, en otra palabra, es que hay una determinada clase de trabajo para cada hombre, dependiendo de las habilidades con las que nació, es decir, de su habilidad natural. Pues dado que, repitiendo lo que señalamos hace un momento, todos venimos dotados de una habilidad diferente. Entonces, el origen de la ciudad, podemos decir, las personas se agrupan para satisfacer sus necesidades por la mutua colaboración. Y eso permite que se dé esa división del trabajo, y esa división del trabajo y a su vez esa especialización es el resultado de la multiplicidad de necesidades que todos poseemos, o que la sociedad en su conjunto requiere. Ese es digamos que de ahí sería la parte económica de cómo él planteó el origen de la ciudad. A su vez, pues ustedes lo verán con más detalle en pensamiento político, pensamiento sociológico. Esa ciudad-estado, él le da una organización, no sé si política, sí, político-social. ¿Y cuál es esa organización político-social de esa ciudad-estado? Él divide los habitantes de esa ciudad-estado en tres categorías. Una, que sería a lo que se llamarían los artesanos. ¿Quiénes son estos? Son aquellas
es aquella parte de la sociedad cuya función es producir artículos o bienes, o mercancías, todavía no utilicemos ese término, artículos o bienes para satisfacer la necesidad de la comunidad. Este tipo de estos artesanos o esta clase social, utilicemos ese término, la considera incapaz para gobernarse o incapaz para la guerra. Pues sería el eslabón más bajo de la cadena posiblemente. Luego, él tiene otra, digamos, clase, que es la que llama él la de los guerreros. ¿Quiénes son los guerreros? Son aquellos quienes defienden la ciudad de los ataques extranjeros o de los ataques enemigos. ¿Quiénes deben? Asumiríamos que son los jóvenes, pero ojo, no todos, sino de ciertas clases. Es decir, son los soldados. Y para esta ciudad, porque acuérdense que hay jóvenes que son esclavos, están en sus otras labores. Hay jóvenes que están en los artesanos, pero están en sus otras labores. Entonces, aquí, pues, una segunda clase social son, digamos, hoy diríamos serían las Fuerzas Armadas, no sé, no quiero extrapolar eso hasta allí. Por eso él los llamó los guerreros, que tienen una función específica en esas sociedades, defenderla del ataque de los enemigos. Pues uno lo quisiera retrotraer y diría son las Fuerzas Armadas, no sé, se lo dejo a ustedes. Y una tercera clase social, que son lo que él dio en llamar los guardianes. Esos guardianes no son otra cosa que los gobernantes. Y pues obviamente, como lógica consecuencia, son muy pocos y se supone que serían los más sabios en esa ciudad. No digo que desarrolló profundamente, pero sí esbozó un concepto, un principio que se llama de movilidad social. Es decir, que las personas que están en las clases sociales, en las dos y en la tercera, pueden moverse de un lado hacia otro. Pero preferiblemente, ¿qué es lo que ocurre? De los guerreros, luego pasarían a ser los guardianes. Esos guardianes son los gobernantes. Entonces aquí vemos de bulto lo que ya existe en todas las sociedades, unas jerarquías. Creo que yo les decía cuando hablamos en algún momento de los sistemas económicos, siempre hay unas jerarquías bajo el sistema que sea. La querramos disfrazar o no, no importa. Entonces hay unos que gobiernan y hay otros que obedecemos. En todas las sociedades. Entonces aquí él lo esbozó de esa manera, como una forma de organizar esa sociedad. Y de hecho es evidente y es entendible que las sociedades funcionan con base o sobre la base de que existan instituciones como de este tipo. Muchos pensadores o muchas personas consideran que Platón esbozó una especie de comunidad o de sociedad comunista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo la presentó? Ustedes lo verán más claro cuando vean los apartes que les toque leer de la República, que es un libro que no creo que tenga más de 200 páginas, que es fácil de leer, aunque yo reconozco que la filosofía no es tan fácil de leer a menos que uno tenga una predisposición innata hacia eso. Pero pues obviamente ese libro es pequeño. Tengo que confesarles una cosa y espero con estos no ofenderlos, sino más bien retarlos. Es que yo señalo que la lecturabilidad de un libro es inversamente proporcional
al tamaño de las hojas del libro. Por eso con esto los reto y los invito a que, sé que van a leer eso. Lo peor que uno puede hacer, y obviamente lo tiene que hacer, es que lean de Platón el capítulo tal, capítulo tal, capítulo tal, porque uno quiere para lo que uno necesita como docente. Si ustedes verán que cuando estén en pensamiento político o sociológico les van a poner a leer un capítulo de un libro que tiene como 900.000 páginas, que se llama Economía y Sociedad, de un filósofo, sociólogo, economista del siglo pasado, alemán, el señor Max Weber. Entonces uno lee una partecita, pero lo bueno de esto es que de pronto si uno se interesa es un reto para seguir leyendo. Entonces eso es lo que, entonces decía que muchas personas consideran que Platón pues esbozó un comunismo. En el sentido, ya veremos cuál sería esa idea. Es decir, él esbozó una especie de comunismo para las clases, para la clase de los guardianes, no solamente en los derechos de propiedad, sino en las relaciones familiares. No iba a decir impropiamente en los derechos familiares, no, en las relaciones familiares. Y lo hizo buscando que los guardianes tengan una unidad de propósito, y como los guardianes eran los personajes o las personas encargadas del manejo de la polis, de la ciudad, no se distrajeran, entre comillas, en cosas mundanas, sino que su tiempo se lo dedicaran a administrar bien la ciudad. Ese sería el concepto de comunismo que yo les decía, es decir, había una comunidad de bienes que todos la pudieran disfrutar, y eso lo trasladó también a las relaciones familiares. No sé si, pues obviamente ya existía, como siempre desde mucho antes, la familia nuclear que hoy conocemos. Entonces no sé en qué aspecto, yo no he profundizado bien, qué era lo que señalaba Platón cuando hablaba de que las mismas relaciones familiares en esa especie de un sistema de comunidad de bienes y de personas para esa clase social de los guardianes. También Platón mencionaba temas como lo de la esclavitud, que era necesaria para la sociedad, que a los esclavos deberían tener un tratamiento adecuado, dado que son, como ya señalamos, una herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué resaltamos entonces de Platón? ¿Cuál fue su aporte en los temas económicos? Es decir, que a través de la cooperación y la división del trabajo es que se da origen a las ciudades. Ya la parte política de cómo se organiza esta social se lo dejamos así, y ustedes la van a ver en pensamiento político. ¿Ustedes ven pensamiento político y pensamiento sociológico? ¿Sí? Señor. ¿Cuál es el? Sí, señor. ¿Ustedes ya tienen el programa de esas materias? ¿Sí? ¿Los profesores les han entregado el programa de esas materias? Sí, profe. Y en pensamiento político, tú lo puedes mirar si lo tienes ahí y me lo lees un poquito, por favor. Ya lo busco, profe. Gracias. ¿Y alguien nos va ayudando con pensamiento sociológico? Como un adelanto, si alguno lo puede bajar y lo subimos. Profe, encontré más rápido el de programas sociológicos. Profe, es que el de político recientemente nos cambiaron el profesor, entonces él nos dijo que hasta ahora lo estaba reorganizando.
Que hasta ahora lo estaba organizando. Entonces ustedes han tenido clases y no saben qué programa van a desarrollar. ¿Más o menos? Sí, pues es que o sea, es que según te entendió, Sí, nos iba a tocar con otra profesora, con Roxana, creo, y este lunes nos añadieron otro grupo, y pues él nos dijo que en estos días nos mandaba el programa porque lo estaba reorganizando. Desde el lunes nos tocó con este profesor nuevo. Bueno, listo, ok. Muy bien. Listo, perfecto. Entonces, igual esto lo van a ver ustedes en uno o en otro, porque van a tener que analizar a Platón en detalle, y a Aristóteles, y a Max Weber, y esas cosas. Muy bien, entonces ahí dejamos a Platón en el planteamiento económico, en que las ciudades o la ciudad-estado o las organizaciones surgen como consecuencia de la división del trabajo, y esa división del trabajo genera y primero de la forma de buscar cómo se satisfacen las necesidades, y esas necesidades se satisfacen obviamente teniendo en cuenta la colaboración de todos. Obviamente, ante la multiplicidad de necesidades, pues entra a jugar la división del trabajo y la especialización. Entonces, ¿por qué surgen las ciudades? Porque tenemos necesidades. Entonces, surgen para satisfacer las necesidades de esas personas que se agrupan. Y esas necesidades se satisfacen más fácilmente porque todos tenemos habilidades diferentes. Eso permite que haya división del trabajo y, a su vez, que vaya dándose especialización. Muy bien. Dejamos ahí a Platón. Ahora seguimos con el otro pensador, que es Aristóteles, que pues saben ustedes por parte de la historiografía, que fue el maestro de Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, el que sea, como lo quieran llamar ustedes. Si hoy lo miramos con la óptica del siglo XXI y con la óptica de Occidente, la óptica, no sé si fariseica, es decir, que si uno lo mira desde la perspectiva hoy, todos los grandes conquistadores de la antigüedad no fueron otra cosa que genocidas. Y pues Alejandro Magno, si lo miramos y los que lo tenemos como referente, como un gran conquistador, pues pero no la historia no la podemos mirar así, porque implicaría que todos los avances que tuvo la sociedad, si la miramos con un solo prisma, pues nos iríamos a enloquecer. Simplemente las cosas han evolucionado y todos ha sido pues costumbres. Hace 50 años no teníamos sino en mente una cosa que se llama respecto de la familia, que era la familia nuclear, papá, mamá, hijos. Hoy hay muchas familias, muchas. Por género, no importa, todas que ustedes conocen. Entonces, hace 50 años eso hoy es normal. Entonces, nosotros no podemos mirar con la óptica de hoy lo que pasó atrás. Si le hacemos un análisis crítico a todos los conquistadores, a los romanos, pues fueron genocidas, y Stalin fue genocida, Mao fue genocida, Julio César fue genocida, todos los emperadores romanos que conquistaron Oriente y el resto de Europa son genocidas, los españoles que vinieron a colonizarnos, no a cristianizarnos. Si lo miramos por allá, vinieron a cristianizarnos, pues ¿por qué nos tenían que venir a cristianizar? ¿Por qué nos venían a invadir? ¿Por qué nos venían a colonizar? ¿No? Vinieron, se equivocaron y aquí estamos. ¿Y por qué surgieron las colonizaciones? ¿Por qué Portugal hizo lo que hizo? ¿Por qué España hizo lo que hizo? ¿Por qué Inglaterra hizo lo que hizo?
Porque esos seres humanos, que como seres humanos asumo son buenos, se volvieron como se volvieron en el coloniaje cuando lo tuvieron, simplemente por un tema económico, un tema de comercio, no más. Entonces, sí, claro, hoy lo podemos mirar. Pero, bueno, muy bien. Entonces decíamos que Aristóteles, quien fue el maestro de Alejandro Magno, para muchos, ha sido el pensador que más ha influido en el pensamiento occidental. Tiene, pues, ustedes conocerán, no sé, La Política. No digo que es un libro que lo consiguen por 2.500 pesos en la librería, agáchese, pues ya como no, teóricamente no salimos mucho, entonces sé que debe estar en internet, lo bajan y lo leen y les voy a decir que pues, vamos a leer de La Política, y también pueden encontrar ya para temas de comportamiento éticos y morales, la ética a Nicomaqueo, ¿sí? Y ahí tenemos la información, la encontramos en internet. Entonces digamos que para muchos Aristóteles fue quien sentó los cimientos de la ciencia. Y de pronto, pues ahí también encontramos los primeros planteamientos económicos que están estudiando los que se han estudiado o que se siguen estudiando. Entonces, busquen La Política, si no la tienen en su biblioteca, busquen la ética nicomaquea, Nicomaco, y ahí encontrarán, igual, no solamente les voy a decir que como lo tengo como referente aquí, sino que lo van a tener en pensamiento político y lo van a tener en pensamiento sociológico. En este primer semestre, ¿ustedes ven político, sociológico, económico y matemáticas? Sí, señor. Esas 4 materias, Dixie. Sí, profe. Y administrativo público. Y pensamiento administrativo público, que creo va a ser 1, no sé. Inglés también. Inglés también. ¿Y ya tuvieron la primera clase de inglés? Ya vamos 2 clases. ¿Y cómo han sido las clases? Bien, sí han sido didácticas. La profe nos da varios materiales, páginas y libros y... Y escuchen, y escuchen, y escuchen. Sí, señor. No te rías, que es así. ¿Tú cómo aprendiste a hablar? Escuchando, claro. Escuchaste en tu casa. Ajá. Y la primera palabra que pronunciaste con la lengua trabada y lo que sea, no fue sino que entró por ahí. Escuchando, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que eso, pues, como preámbulo a lo que es Aristóteles, pero vamos a ver, hablamos de Platón, de qué se originó la sociedad-estado. Para Aristóteles, aquí hay un cambio de pronto sutil o muy fuerte, no sé. Entonces, él considera que la sociedad-estado surge no como consecuencia de las necesidades, que fue lo que planteó, de satisfacer las necesidades, que fue como lo planteó Platón, sino como consecuencia de un desarrollo natural de las personas de agruparse. Entonces, uno dice, mire, esto es para satisfacer las necesidades, y el otro lo manda hacia el campo social. Es que los seres somos sociables y nos juntamos por eso. No sé, puede que eso sea baladí, esa diferencia, pero ya hay una diferencia en cuanto a lo que que había planteado Platón. Igual, él en La República, en sus escritos, lo igual que les señalé que lo había mencionado Platón,
considera la esclavitud como algo natural y le da una explicación que nunca la había dado Jenofonte. Sigue diciendo que es una herramienta que hay que cuidar, sino que él señala que la esclavitud es una consecuencia lógica de que las sociedades están compuestas de dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Unos quienes dirigen y otros quienes obedecen. Los dirigentes y los dirigidos. Entonces, la esclavitud es algo natural. Y igual son herramientas vivas, quienes no tienen voluntad propia. Y que estos esclavos, o que la esclavitud es necesaria para que los dirigentes se puedan dedicar a las actividades del Estado. Entonces aquí hay desde allí encuentra uno una marcada diferencia entre que unos son los que van a dirigir, a mandar, y otros son los que van a obedecer. Entonces ahí hay una primera defensa de la esclavitud. Aquí vamos a hablar, entonces, vamos a tener vamos a hablar de la riqueza de la que él habla en los capítulos 3 y 4 de la República, que quiero que se los lean. Y considera que la riqueza la considera no como un fin, sino como un medio para satisfacer las necesidades. Entonces, de pronto yo lo que quiero es que aclaremos ese concepto de riqueza del que estamos hablando desde la sesión anterior. Digamos que ese concepto de riqueza es diferente al concepto de acumulación que nosotros nos imaginamos hoy. La palabra riqueza es quien posee mucho. Eso es lo que tenemos en la mente, quien posee. Entonces aquí la riqueza, y lo vamos a ver enseguida, es lo que yo tengo para mí, para vivir. Entonces, el concepto que obviamente ya existía de acumulación, de avaricia, no se considera dentro de ese concepto que él tiene como riqueza, sino ese concepto de riqueza es el concepto para satisfacer las necesidades. Sí. Muy bien. Y aquí viene esta parte que ojo, no quiere decir que cuando una parte de ese concepto de riqueza es para satisfacer las necesidades, es lo que yo tengo para mí, pero a su vez también nos va a guardar el concepto de acumulación. ¿Cómo adquiero yo la riqueza? Es lo que yo necesito para mí, que es el concepto original de riqueza. Aristóteles, que consideró que las personas o los humanos obtienen la riqueza de dos modos. Capítulo 4, 5, 3 de la República. Aquí quiero que lo lean. Aquí en la biblioteca no lo tengo. Bueno. ¿Cuáles son los dos modos? Uno, al cual él llamó modo natural. La riqueza se adquiere de modo natural. ¿Y cómo es la adquisición de la riqueza en el modo natural? Entonces ahí vamos a comprender lo que yo les estaba señalando hace un momento. Consiste en la apropiación de los medios de subsistencia que la naturaleza le brinda al hombre, o a las personas, o al ser humano,
con el propósito legítimo de que atienda sus necesidades vitales. Es decir, ese modo natural de adquirir la riqueza es la forma como yo obtengo de la naturaleza lo que me permite satisfacer mis necesidades vitales. Me pregunta Layton que qué libro es, se llama La Política. El otro, que La Ética Nicomaquea, es ya parte de, ese supongo que lo verán o lo mirarán en pensamiento político y en pensamiento sociológico. Bien, entonces ese es el modo natural de adquisición de la riqueza. Entonces, ojo, es lejos del concepto de riqueza que nosotros tenemos. Muy bien. Esa riqueza, ¿cómo se obtiene? ¿A través de qué? Entonces eso incluye la caza, pues, la cacería, la pesca, la ganadería, que es el pastoreo, la agricultura. Y si ustedes leen por allá, habla de la piratería. Y si habla de, yo no sé si en alguna parte habla de avasallar, no sé, pero sí habla de la piratería. Es decir, era la forma como algunas personas adquirían la forma de sostenerse. Pues hoy, si lo miramos así, de pronto nos cogemos la cabeza a dos manos o la mano a dos cabezas. Y ¿por qué? No, simplemente esa era para ese entonces esa costumbre. Bien. ¿Cuál era el otro método? El otro método es el método, si el uno es natural, este se llamó antinatural. Y ese método antinatural también se llama, o él lo llamó crematístico. La crematística, digamos que es una palabra, digo asociada, similar, sinónimo de comercio. Entonces, la otra forma de adquirir esa riqueza es a través del comercio. Entonces, ahí implica que hay pues unos que están dedicados al comercio, otros están dedicados a esas otras actividades. Y ese comercio está caracterizado por el cambio de productos, de bienes. Yo no sé si por trueque, pero ya en aquel entonces el trueque casi que habría desaparecido. Entonces, por intercambio de dinero, por el uso de dinero. Entonces, es el cambio de productos o de mercancías o de bienes por dinero. Sin embargo, la adquisición de riqueza a través del método antinatural o crematístico o por el comercio, lo cuestionó de alguna manera, puesto que esto puede generar en las personas un deseo ilimitado de ganancia y puede llevar a que unos se enriquezcan a expensas de otro. Eso lo planteó él sobre, digamos, los riesgos que traería el comercio. Muy bien, entonces espero que este concepto de riqueza nos aclare lo que él para la palabra riqueza, cuál era el significado que tenía para él. Vuelve a retomar, perdón, el pleonasmo, retoma el planteamiento de Jenofonte
en el sentido en que se consideran las actividades extractivas, es decir, lo que se obtiene de la naturaleza, como las únicas realmente productivas. Ese es ese es, digamos, algunos de los planteamientos en temas económicos que nos señaló Aristóteles. Decíamos hace un momento que fue el primero que planteó algunos temas que son análisis o fueron análisis por mucho tiempo de los economistas. Y un tema que va a ser recurrente en este curso y que es un tema recurrente sobre todo para los economistas clásicos, es el tema del valor. El valor de las mercancías o de los bienes. Entonces, Aristóteles consideraba que los bienes o los artículos o las mercancías tienen dos usos. Uno que él llamó uso adecuado y otro que él llamó uso inadecuado o secundario. Entonces, dependiendo de ese uso, aparece el concepto de valor. Entonces, ligamos al uso adecuado lo que se llama valor de uso. Y digamos al otro, digamos valor de cambio o valor en general. ¿Qué es el uno y qué es el otro? Arranquemos por el valor de cambio, es decir, del segundo. El valor de cambio es un derivado o se deriva del valor de uso. El de cambio se deriva del valor de uso. Y su patrón o unidad de medida son las necesidades del hombre o del ser humano. ¿Cómo así? Un bien no tendrá valor de uso no tendrá valor de cambio si no tiene valor de uso. ¿Qué es el valor de uso? La necesidad que me satisface el bien. Ese es el valor de uso. Si un bien no tiene valor de uso para nadie, nadie estará dispuesto a pagar por ese bien. ¿Sí? Nadie estará dispuesto a pagar por ese bien si no tiene valor de uso. ¿Sí? El valor de uso es lo que representa para mí la forma como ese bien satisface una necesidad. Ustedes tienen un saco puesto porque tiene frío y quieren cubrirse el frío. Ese saco tiene un valor de uso para ustedes, igual que para mí. Y como para mí tiene valor de uso, yo estoy dispuesto a pagar por ese bien. ¿Alguna inquietud sobre esto? Bien. Aristóteles consideraba que el valor de un bien no es una cualidad inherente al bien o ligada a ese bien, sino que es algo que surge por la utilidad, es decir, la posibilidad o la capacidad de satisfacer necesidades y por la producción. Es decir, ahí nos introduce un primer concepto del mercado. Es decir, el precio de un bien
depende de dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Uno, la necesidad que me satisface a mí. Y dos, que alguien lo quiera producir porque sabe que yo lo estoy necesitando. Eso se llama la interacción de la oferta y de la demanda. La oferta y la demanda, que esto es lo que determina el intercambio. Nadie va a producir bienes que alguien no vaya a demandar. Nadie producirá zapatos si no sabe que alguien los está necesitando. Entonces, ese concepto de valor, que hoy sería el precio de un bien, está determinada por esa interacción entre quien lo requiere o lo necesita porque le va a satisfacer una demanda, una necesidad, perdón, y quien está dispuesto a producirlo porque sabe que alguien lo necesita. ¿Inquietudes? No, señor. No, señor. Aldo levantó la mano o me pareció. No, no, señor. Le dije que no había inquietudes. ¿Qué dice Aldo? Bueno, ok. Profe, en Señor, este caso de consumos, Juan Pablo, tenía un paréntesis chiquito antes de que sigamos. ¿Usted va a seguir aquí o está en el D? Porque usted me lo tienen es en la lista del D. ¿No le parece? Juan Pablo. Juan Pablo. sí, profe, se me fue el internet, qué pena. No, lo que decía era que en este caso yo creo que puede ser o ha sido nefasto, digamos, los TLC o los tratados de libre comercio, porque nosotros sí tenemos unas necesidades que podemos satisfacer nosotros mismos con arroz, papa, pero los tratados de libre comercio hace que esos productos entren y nuestro mercado interno no pueda satisfacer pues por los costos. ¿Por los costos de quién? Samuel, ya No, voy porque contigo. tienen unos costos un poco más altos. ¿Quiénes? ¿Los de dónde? Los de aquí, ¿cierto? El mercado interno es Bien. más, de pronto es un poco más elevado porque no se produce a la gran Listo. escala de lo que viene de Asia, por ejemplo, en el arroz. Y acá alguna vez que trabajé en la parte textil, lo nacional es mejor, pero vale el doble. En cambio, si no tuviéramos ese mercado externo viniendo acá, nos podríamos satisfacer con la oferta interna y tendríamos cosas de mejor calidad, aunque a un mayor costo, pero así también generaría más ganancia para todos. Bueno, listo. Usted se mete primero, este no es tema de aquí, pero no importa. Yo les prometí que íbamos a hablar de todo. Samuel González, ahorita hablamos. Juan Pablo, venga Juan Pablo, ¿usted va a seguir en el A o en el D? Porque es que yo lo tengo a usted en la lista del D, hermano. Se le Profe, volvió a... Sí, no, Juan no, Pablo. no, yo solo estoy en el A, o sea, en su Bueno, clase estoy en el A. no, por eso, pero es que como sacaron a un poco en la lista, usted lo mandaban al D. Bueno, venga. Yo le decía, el tema de los acuerdos de libre comercio, de los acuerdos comerciales, pues usted tiene mucha razón y sobre eso hay tanto de ancho como de largo. Y voy a utilizar un término muy viejo, y es que todos hablamos de la fiesta como nos vaya en ella. Y justamente este curso
nos va a mostrar unas cosas y nos va a mostrar otras. No hay nada blanco o negro. El mundo más que blanco o negro, o en la vida, todos los temas más que blancos o negros, están llenos de grises. Y es posible que en determinado momento unas cosas sean buenas y otras cosas no lo sean menos, y al revés. Entonces, usted en este momento está haciendo ese planteamiento. Yo se lo pongo de esta manera, Juan Pablo. Usted paga 200 pesos por una libra de arroz producido en Colombia. Y usted paga como comprador, como consumidor, 100 pesos por esa misma libra de arroz, idénticas características, y el arroz viene de afuera. ¿A usted qué le interesa como consumidor? Como consumidor, sí, obviamente el más económico. El más barato, ¿cierto? Le interesa el de 100. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Profe, qué pena. ya un segundo. Todas las disquisiciones que se hacen sobre eso son perfectamente válidas. Perfectamente válidas. Y ¿por qué el de afuera vale 100, vale el 50% de lo que vale el de aquí? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Sigamos, Juan Pablo, ya que nos metimos por ahí, y salgámonos de ahí en un rato. Dixie, ahorita hablamos. Y luego tengo otro que me ha levantado la mano. Déjenme la levantada, por favor, y con eso no me olvido. A ver, Juan Pablo, ¿por qué razón afuera puede ser más barato? El de afuera puede ser más barato que el de aquí. Bueno, hay dos opciones. Una tiene que ver con que los precios acá siempre, como hay ciertas mafias, los cobran más, los hacen más caros, pudiéndolos dar No, a un menor precio. quitémonos esas connotaciones de mafias, quitémonos que existe especulación, quitémonos que existe un monopolio y que está apoyado por el gobierno que los quiere proteger. Quitémonos eso. Simplemente al rompe. Se lo pongo más sencillo. Usted y yo producimos arroz y usted lo produce a 200, perdón, lo vende a 200 y yo lo vendo a 100. ¿Qué pudiera explicar? Usted y yo en la misma posición. Ni usted tiene protección, ni yo tengo protección, ni yo tengo políticos que me protejan, ni me pasen leyes en el Congreso que me favorezcan, ni usted tiene eso. ¿Qué razón puede explicar que el arroz que yo esté vendiendo lo venda a 100 y el que usted está vendiendo lo venda a 200? Me dejó sin herramientas porque pues lo que el profe dice que nos quitemos es pues la base de la argumentación que pueda conocer. Sin embargo, también puede ser porque ya planteándolo así, solo me queda la opción de que sí, de que los extranjeros producen en una mayor cantidad, pero porque a ellos allá sí, a su parte agrícola sí, sus gobiernos sí los apoyan, no como acá, y por eso tienen la posibilidad de producir más económico. Bueno, entonces vamos a partir de Profe. lo siguiente. Vamos a partir de lo siguiente, Juan. Profe, La primera razón por la cual yo puedo vender arroz a 100 ¿me escucha? frente a usted a 200 es porque yo soy más Profe. eficiente que usted. Yo soy más... Ya, un momentico, Juan Sebastián. Ah, sí. Juan Sebastián. Déjenme la mano levantada y yo ya los dejo, ¿sí? Por favor, quienes quieran intervenir, levanten la mano. En este momento no me voy a mirar el chat, el correo no lo voy a mirar. Miro solo manos levantadas. Entonces, a ver, Juan Pablo, la primera razón es una cosa que se llama costos. Eso que usted dice, que es que en el otro país sí protegen apoyan la agricultura. Eso, vuelvo, juega, tiene tanto de ancho como de largo. ¿Cómo la apoyan? Primero, los acuerdos
comerciales a nivel mundial, independiente de los tratados de libre comercio, proscriben. Hay una organización que se llama la OMC, Organización Mundial de Comercio. Lo que usted supone es el apoyo es que me dé. Ojo, eso no es permitido. Es decir, un gobierno no le puede decir a los agricultores si el país hace parte de la Organización Mundial de Comercio. Tenga, yo le regalo los fertilizantes. Tenga, yo le regalo los pesticidas. No lo puede hacer. Porque eso se llama un subsidio. Y los subsidios para la producción no son permitidos en el comercio mundial. Entonces, yo le valgo a usted, yo escucho a los arroceros, escucho a los paperos, escucho a los cafeteros, escucho a los maiceros, que es que estamos quebrados, porque es que la urea subió de tanto a tanto. Es que estamos quebrados porque los fertilizantes subieron de tanto a tanto. Es que estamos quebrados porque los transgénicos, aquí me voy a meter con temas que yo sé que levantan ronchas y ampollas. Diego, no siga escribiendo porque no le voy a mirar lo que usted está escribiendo. Levante la mano y ahorita hablamos. Porque los transgénicos nos están sacando. Esto es válido. Pero resulta que Colombia y el resto del mundo está insertada en economías abiertas, en economías globalizadas. Entonces vuelve a mi primera pregunta hacia usted. Usted como comprador prefiere comprar el maíz que aquí le vale a 100.000 la tonelada, cuando viniendo de Argentina o de Sudáfrica con los costos de transporte y de seguros, o de Canadá o de Nueva Zelanda, le vale a 50. Usted como comprador. Listo. Entonces, ¿cuál es la razón? Miren, primero, Juan Pablo, todos los acuerdos comerciales, quizá eso no lo conocemos, y me gustaría, si algún día tienen la oportunidad, primero yo soy todo, ya en el curso van a aprender cuál es mi posición ideológica. Sí. Y una vez les digo, yo creo en el capitalismo, pero creo en un Estado bastante intervencionista. Yo soy una cosa que se llama keynesiano. El Estado interviene y el Estado tiene unas obligaciones, unas funciones que tiene que cumplir con la sociedad y a través del gasto tiene que redistribuir. Eso es keynesianismo. Eso algunos le dirán que es socialismo. Aquí los del centro demoníaco, perdón Sebastián, lo consideran esas posiciones como socialismo o castrochavismo, como le dice el innombrable a las personas que son un poquito de centro porque es que no es ni de derecha ni de izquierda, eso es centro. Entonces, Juan Pablo, todos los acuerdos comerciales, todos, el más denostado, el que odiamos porque viene del imperio, porque para nosotros a nuestra edad, la de ustedes, no la mía, y a mí me pasó, veía la bandera esa de rayas rojas y unas estrellas con un fondo azul, me enervaba. Y lo mismo les pasa a ustedes. Entonces, odiamos al imperio, pero eso nos impide conocer las cosas y leerlas. Si leyéramos los acuerdos de libre comercio que el país ha celebrado, que contemplan todos, no los discursos políticos de los políticos de turno que buscan sus conveniencias, sus votos, nos encontramos que todos los acuerdos comerciales, en eso tengo algo de experiencia porque yo trabajo hace 36, 37 o 38 años con una universidad que fue
la que publicó y donde se negoció, quien participó durante casi 7 años con el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, que se llama la Universidad Javeriana. Si ustedes quieren conocer los entresijos de esos acuerdos, de ese acuerdo concretamente, busquen en la biblioteca de la Universidad Javeriana, que es abierta. Igual todos los acuerdos contemplan cosas. Hay unas cosas que se llaman mesas de negociación y se manejan sectores. Y los sectores más sensibles en Latinoamérica, en México también lo hicieron, son los sectores agrícolas y agroindustriales. Y esos sectores, Juan Pablo, tienen una gran particularidad y un gran inconveniente en términos económicos, es que son ineficientes. Son ineficientes ¿por qué? Porque son muy poco productivos. ¿Consecuencia de qué? Y en el caso colombiano, la nación colombiana, la agricultura, en un 80%, 70%, se desarrolla en minifundios. Y pues nosotros imaginamos una agricultura bucólica, bonita de almanaque, un ranchito, una casita, un tipo en 2 hectáreas o en 3 cuadras o 3 fanegadas, que son más o menos las 2 hectáreas. Entonces un pedacito siembra maíz, otro pedacito siembra plátano, tiene 1 o 2 vacas, tiene 25 gallinas, 5 marranos. Eso es absolutamente improductivo. Entonces, antes de la apertura, nosotros decíamos, es que la agricultura, nosotros somos autosuficientes en trigo, en maíz, en cebada, y evidentemente se producía cebada. ¿Dónde se producía cebada? ¿Dónde se producía trigo? ¿Dónde se producía maíz? Las regiones donde más se producían eran en los altiplanos, nariñense, cundiboyacense. Un campesino, que es la característica de la ruralidad colombiana, produce en un área de 1 hectárea, 2 hectáreas, y toda la producción primero no tiene con qué, y segundo, no es eficiente que tenga un tractor o una combinada para 2 hectáreas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mano de obra. Y eso le encarece el costo de la producción. Eso lo hace poco competitivo. Segundo, la productividad de esa actividad. Entonces, seguimos creyendo, yo sigo creyendo, uy, tengo que sembrar aquí, no va a llover, se llovió y se jodió. Aparecieron bichos. No, le pongo lo que me decía mi abuelito, listo. Es que mi abuelito le aplicaba unas cosas, pero fue que el mundo evolucionó. Entonces, no era productivo. Entonces, había producción de esa para el mercado nacional. Pero también había producción que llegaba del exterior a un menor costo. ¿Eso cómo se manejaba? Hasta antes de 1880 y pico, de la famosa apertura de Virgilio Barco, esos agricultores tenían un mecanismo que los protegía de la competencia eficiente del exterior, es decir, productividad del exterior. El trigo, la cebada, el maíz, donde se cosechan 50.000 hectáreas, 100.000 hectáreas. Hay unas máquinas, 10, 15 máquinas, que le hacen de todo, le sacan hasta la lengua, araron, sembraron, recogieron, empeletaron, y listo. ¿Cuántos los manejan? 15, 20 mechudos. Coja 50 hectáreas para sembrar una cosa de esas sin la tecnología. Entonces, eso hace que la productividad aumente
y que pueda hacerse competitivo. Entonces, aquí, ¿qué pasaba concretamente con el trigo, con la cebada? El Estado tenía un organismo que autorizaba, en ese entonces, Colombia casi siempre ha sido un país proteccionista en la industria y en la agricultura. Teóricamente con la apertura dejó de ser proteccionista, pero no hay tal. Hay muchos estudios que soportan que no ha habido tal, porque el proteccionismo que se quitó de un lado se pasó para otro lado. Entonces, ¿qué pasaba? Esa experiencia la conozco yo. Entonces, el país producía, lo último que me acordaba era tal vez 2 millones de toneladas de trigo. La demanda de trigo en el país era de 6 millones de toneladas. Para las harinas, para todas esas cosas, para la alimentación. Entonces, 2 millones, nos faltan 4, que es la demanda nacional. Importen 4. Esa importación de 4 venía a los precios internacionales. Precios internacionales por debajo de los costos locales, de los precios que podían soportar los productores locales. ¿Qué era lo que hacía el Estado? Listo, yo le permito a usted traer 3 toneladas o 2 toneladas o 2.000 toneladas y usted me demuestra que le compró a los campesinos 1.000 toneladas a este precio. Ese precio lo señalaba el gobierno colombiano. ¿Qué buscaba ese precio? Que ese productor nacional, su negocio siguiera siendo rentable y él permaneciera produciendo trigo. Ese mayor valor que ese importador le tenía que pagar por esas 1.000 toneladas a ese productor local, le hacía la mixtura con el precio del mercado internacional y el precio del trigo subía. Entonces el productor colombiano decía, yo produzco porque para mí producir trigo es bueno. Alguien lo estaba subsidiando. ¿Quién lo estaba subsidiando? No el gobierno, los consumidores. Los consumidores. En el país, ustedes recuerdan, creo que Bavaria en este momento está promoviendo el cultivo nuevamente de cebada. En el país había 3 o 4 empresas que transforman la cebada y producen la malta, que se llaman malterías. Por ahí cerca de Tibitoc hay una que se llamaba Malterías Unidas, que era del grupo Santo Domingo. Había otra que se llamaba Malterías, que compran la cebada y producen la malta. Pasaba lo mismo. Entonces, esos campesinos que producían ineficientemente malta, cebada, pues recibían un subsidio. ¿Quién lo pagaba? No salía de la plata del gobierno. Usted le compra a este campesino a este precio que yo le digo, le decía el gobierno. Cuando me dé eso, yo le doy el permiso a que importe el trigo que se necesita. Vuelvo al cuento, Juan Pablo, de los acuerdos de libre comercio. Todos los acuerdos de libre comercio en esas mesas establecen una cosa que se llama períodos de desgravación. Entonces, le cuento, cojo este producto, el producto X. Es que lo producen los productores colombianos. Y también lo produzco yo aquí en el exterior, que en el otro país, pero yo en el otro país soy más eficiente que el productor colombiano. Vamos a hacer una cosa. Yo no le voy a quitar la desgravación. Yo esa desgravación se la voy a quitar en 10, 15. El acuerdo comercial con los Estados Unidos para bienes agrícolas estableció desgravaciones de 15 y 20 años, unos de 7, unos de 10. No necesito decirles mentiras. Busquen el acuerdo que existe en muchas bibliotecas. Solo que tenemos que leer y a veces nos da pereza. Y repetimos lo que le escuchamos a alguien. Entonces, esas desgravaciones contemplan eso. Entonces, ¿qué pasa durante 10, 15 años? Mire, usted agricultor que produce esto, hay otras posibilidades, hay esto para que dentro de 15 años o cuando el otro puede entrar sin aranceles, usted ya tenga otra actividad. Eso es más o menos lo pasó con la leche, pasó con todos los bienes agrícolas. Hay programas,
Les voy a decir una cosa, ustedes han oído hablar de un señor que se llama Andrés Felipe Arias, que fue ministro de Agricultura en uno de los periodos de gobierno del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Resulta que a él lo están condenando, no sé si justa o injustamente, yo no soy uribista, soy todo menos uribista, pero independientemente de por lo que él lo estoy condenando, pues le aplicaron un delito a una conducta que todos los ministros de Agricultura, con anterioridad a él, la estaban utilizando, estaban haciendo eso que él hizo. Por cuestiones políticas, porque no sé, ni me importa, al señor le aplicaron una cosa y se la aplicaron. Resulta que, ¿a qué voy con el cuento de Andrés Felipe Arias? En el gobierno del señor expresidente Uribe Vélez, apareció un programa que se llamaba Agroingreso Seguro. ¿Qué era ese programa de Agroingreso Seguro? Ese programa de Agroingreso Seguro fue un programa que se montó para atender sectores agrícolas que iban a verse afectados por los acuerdos comerciales en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Un desmache en el tiempo. Las cosas se trastocaron, bueno, porque resulta que el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, según las cuentas, iba a entrar en un periodo, en una fecha determinada aproximadamente. Si entraba en vigor, entonces ese programa de agroingreso seguro tenía que estar en vigencia para que comenzaran las cosas. Resulta que a un personaje, para mí de ingrata recordación, se le ocurrió decir que había que modificar un articulito, y ese articulito para subir ad eternum a ese señor innombrable. Y ese es un proceso, ese cambio de articulito implicó que la Constitución Nacional de la República de Colombia se modificara, y resulta que una modificación de la Constitución necesita 4, Sebastián, ¿cierto? 4 legislaturas. Y eso se comió el tiempo. Y mientras aprobaron la reelección del señor Uribe, estaba agroingreso seguro que había sido aprobado el presupuesto. Entonces, cuando vean presupuestos, cuando el presupuesto dice, me tengo que gastar 100, yo me tengo que gastar 100. Si de esos 100 no me gasto sino 50, 50 vuelven al presupuesto y ya no me los vuelven a dar. Entonces, estaba el programa para gastarse los recursos, pero el Tratado de Libre Comercio no existía todavía, porque los acuerdos de este estilo se aprueban por los organismos legislativos de ambos países. Entonces, aquí pasó a destiempo. ¿En qué consistió el destiempo? Cuando lo fueron a presentar en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, había ocurrido un cambio de gobierno. Y el cambio de gobierno también hubo un cambio en el Congreso. Inicialmente los primeros que estaban, que sí, era un partido que estaba en el gobierno y un Congreso que era afín a ese gobierno. El que llegó era todo lo contrario. Y el acuerdo de libre comercio en Colombia, para que lo aprobara el Congreso de los Estados Unidos, duró perfectamente 1 año y medio. Porque en ese periodo aparecieron los demócratas, que supuestamente es el partido, entre comillas, con risa, que lo llaman castrochavistas en Estados Unidos. Es decir, es un partido, ambos son de centro, pero de pronto corrido un piecito, un tricitico más, ¿sí? Y el Partido Demócrata es un partido que
en el cual tienen mucha influencia las uniones sindicales, es decir, los sindicatos. Entonces, ese acuerdo, los primeros que se opusieron fueron los demócratas y comenzaron a pedirle al gobierno de los Estados Unidos, exíjale al gobierno colombiano que cambie las legislaciones laborales, que cambie unas cosas y que cambien otras. Cuando finalmente lo aprobaron, fue porque el gobierno hizo unos cambios obligados que aún no los ha hecho. En cualquier momento en los Estados Unidos, cualquier legislador puede decir, ya se me acaba de ir la palabra, es decir, el acuerdo de los Estados Unidos con Colombia lo declaramos inválido porque Colombia no ha cumplido, porque hay muchas cosas laborales que no ha cumplido, que exigieron los demócratas. Entonces, ese programa agroingreso seguro, porque eso el man, y se metieron, mire, el que quiera, aquí hay recursos porque necesitaban gastárselos. Entonces, Juan Pablo, los acuerdos de libre comercio, yo no le estoy diciendo que sean una panacea, y vuelve y juega con lo que yo arranco. Yo hablo de la fiesta como me ven ella. Si levanto, fue chimba de fiesta. Si me fue mal, ¿cómo es como ustedes dicen cuando me va mal en una vaina? Listo. Entonces, en todo ese tipo de cosas hay unos que se favorecen y hay otros que se perjudican. Y finalmente, creo yo y sigo creyendo que lo que se busca es que en el conjunto se beneficien todos. Entonces, revise los acuerdos de libre comercio y verá que existen esas desgravaciones. Y lo único que yo digo es, yo vengo de una zona cafetera y pues el café fue muy rentable. Ahora lo es menos, por varias razones. Una, hay más oferta mundial. Dos, los hábitos de consumo del mundo de café café en el mundo han disminuido, han variado. Entonces hay una oferta que es bastante elástica y hay una demanda que es muy inelástica. Después veremos qué es eso. Sí. Entonces eso hace que los precios bajen. Y entonces que lo que ayer era muy rentable, hoy lo sea mucho menos. Sí. Y le lloran al gobierno y el gobierno da créditos y da facilidades cuando están jodidos. Pero cuando están en los gloriosos, no dicen, oiga, gobierno, tenga, yo le doy, porque usted me dio. No, eso no existe. Igual los señores de la papa. Entonces, cada rato chillan que porque es que los insumos son válidos, son muy caros, pero es que los insumos son importados y se importan a precios internacionales. Nosotros no los producimos. Y si así los produjéramos, no tiene sentido que yo a usted le venda a 2 pesos una vaina que puedo vender a 6 en el exterior. Eso suena, suena infame, suena todo lo que usted quiera, Juan Pablo y ustedes, pero vivimos en una sociedad metalizada que es así. Sí. Ningún país subsidia. Eso es de dientes para afuera. Y cuando subsidian y cuando todo lo regalan, se quiebran. Mire a sus hermanos venezolanos. Ya. Entonces, yo no estoy diciendo que eso sea la... Yo simplemente lo que les estoy diciendo es, yo pongo aquí unas cosas, miren, y listo. Usted me dice, yo lo invito a que le busque eso, y estoy de acuerdo. Los campesinos les sale muy costoso. Es muy cara, es muy costosa la producción por nuestra ineficiencia, porque obviamente no tenemos, porque los insumos son muy caros, sé que son muy caros, y porque pues el mercado regula en ese sentido. Lo otro es una sociedad, listo, usted produzca, las sociedades planificadas, voy a producir esto, listo. Y no funcionaron. Los sistemas socialistas no funcionaron, desaparecieron. Infortunadamente esto, no sé si sea mejor, no sé, o puede que sea peor, pero es lo que tenemos.
Hace un rato iba a preguntar Diego Andrés, Aldo también, Joan Sebastián. ¿Quién levanta la mano primero? ¿Quién se atreve? No, pues yo ya solo queda para que profundizara más el hecho de por qué no es permitido que un gobierno le dé subsidios. ¿Que un gobierno qué, Diego? De La Cámara. subsidios en un profesco y no tengo cámara. Bueno, ok. ¿Por qué un gobierno no? Porque supuestamente los gobiernos se comprometen. Cuando usted lo admite, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, la Comunidad Andina de Naciones, pues, por mencionarle cosas, son, digamos, son clubes. Cuando usted entra a una organización, lo primero que usted hace es, si quiere entrar, es someterse a las características y a las condiciones que tiene establecidas esa organización. Samuel, ya voy contigo. Cuando usted, si usted vive en un conjunto residencial, hay una cosa que se llama un reglamento de propiedad horizontal. Y ese reglamento señala unas normas de conducta y usted las tiene que cumplir así no le gusten. Si quiere estar ahí, si no le gustan, dice me voy. Entonces, el Acuerdo Mundial de Comercio, la OMC, es un acuerdo en el cual los países que se avienen a hacer parte se comprometen a cumplir las normas que todos convinieron. Y las primeras normas que todos convinieron antes de que existiera el Acuerdo Mundial de Comercio, la OMC, antes se llamaba la UNCTAD, Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles de las Naciones Unidas, que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Es un acuerdo. Lo primero es, usted no puede dar subsidios. Porque cuando usted da un subsidio, hace que ese productor pueda vender porque tiene más bajos costos, más barato, y eso es desleal frente a competidores de otro país. ¿Sí? Es como si usted vendiera arepas y yo vendiera arepas. Y usted para hacer las arepas gasta lo mismo que gasto yo. Harina, mantequilla, sal y manos que amasan y manos que las arman y manos que llevan a asarlas. Y usted dice, estas arepas me salen a 100 pesos y a mí me salen a 100 pesos y los dos vamos al mercado y estamos perfectos. Pero mañana usted se encuentra con que su papá le dice, mijo, yo le subsidio para que usted las venda a 80 y saca a ese otro del mercado. Perfecto. ¿Por cuánto tiempo? Entonces usted dice, ah, yo me relajo, este me sigue subsidiando. Ese es un poco eso, más bien. Pues por eso los gobiernos que hacen parte de esos acuerdos se comprometen a respetar esas cosas. Que lo respeten puede que sí, puede que no. Si no lo respetan, si quieren vamos hasta las 5. Dixie, es que ya son las 4:22. Uy, carajo, se pone uno a hablar mucha paja. Entonces, no sé, entonces, mire, cuando no los cumplen, los países que se sienten afectados los demandan ante ese mismo organismo. Nosotros tenemos perdidos pleitos, que yo sepa, con Panamá. Ya es como la tercera vez. Ya es como la tercera vez que perdemos por Panamá. ¿Ustedes saben por qué? Porque Panamá tiene una característica. Panamá tiene un puerto que se llama Colón, que es el mayor sitio donde se distribuye el contrabando del mundo. Todo lo que llega de China llega ahí, pero ellos, y los países lo han aceptado, lo tienen un puerto libre y hacen alguna triquiñuela y los bienes parecieran como si vinieran de Panamá. Colombia, para proteger a los textileros y para proteger a los productores de zapatos, ha puesto unos aranceles a esas mercancías que vienen de Panamá. Obviamente eso
para que los textileros voten y para que los zapateros voten en épocas de elecciones. Perfecto, eso es ahí están protegiendo la industria local. Válido. ¿Qué hizo Panamá? Nos ha demandado 3 veces en la Organización Mundial de Comercio. Porque eso no lo podemos hacer. Porque ellos firmaron el mismo acuerdo que nosotros firmamos. Entonces, eso no es tan de bola a bola, de que pues, son cosas que uno, ni ustedes tienen por qué saber, ni los políticos que nos inflaman el corazón con pendejadas están interesados en que sepamos. Entonces, vuelve y juega. Es que el comercio y este tipo de cosas no son solo blanco y solo negro. Hay muchas cosas en el fondo. Yo sé que ustedes no sabían esas cosas, pero han oído y se aplaude cuando el gobierno pone esos aranceles, y los arroceros, y los textileros, y los zapateros, uy, qué berraquera, nos están protegiendo. Después viene la demanda contra el país. Porque hay acuerdo. Y nosotros tenemos que meternos en eso si queremos que nos compren lo que nosotros producimos. O que no nos veten en otras cosas. Porque hay retaliaciones y ese tipo de cosas. Entonces, que el gobierno de los Estados Unidos le dé a los productores de maíz o de trigo o de cebada subsidios, no, nada. ¿Por qué el precio de ellos es más barato? Porque hay más eficiencia, porque producen en forma industrial. Eso se llama economías de escala. Y que lo verán ustedes en microeconomía. Esa es la razón, y el comercio es así. Lo otro es cerremos. Y no le compremos a nadie. Y si no le compramos a nadie, nadie nos va a comprar. Entonces, consumamos el trigo, el maíz, el arroz que se produce en el país. De vez en cuando hay unas cosechas muy elevadas que hacen que el precio baje. Y si el precio baja, esos se quebraron y ya no va a volver a producir. Entonces, yo no sé, son un poco de cosas. A ver, Aldo, ¿quién más? Samuel Esteban iba a preguntar hace un momento. No, Samuel. pues era lo que estaban diciendo en el chat, porque no sabíamos si la clase iba a ir hasta las 5 o no. Bueno, entonces ya son las 4:26. Sebastián, ¿qué iba a decir? Sebastián, ¿ya se fue? Profe. Señor Diego, cuente. Es que ahorita se me fue el internet cuando estaba explicando lo de los bienes aplicados y los no aplicados. ¿Los puede volver a explicar? Ahora sí quedé como la parte de que, otra vez, que no entendiste qué fue lo que yo acabé de explicar. O sea, al final usted explicó... Nosotros hacemos parte de unos clubes donde quienes hacen parte de ese club señalan unas normas que todos se obligan a cumplir. Cuando nosotros no las cumplimos, habiéndonos comprometido, nos demandan. Entonces les traigo un ejemplo de muchos que tenemos concretamente con Panamá. Entonces sabemos que todo lo que viene de Panamá no es producido en Panamá porque Panamá no tiene industria, todo es producido en China. Pero Panamá tiene una característica, es que debe ser que le da una cosa que se llama certificado de origen. Un certificado de origen en el comercio internacional señala que una mercancía es producida en el país donde es emitido ese certificado de origen. Entonces, Panamá seguramente pide esos certificados de origen diciendo que esa producción, que es de China, que todo el mundo sabe que es China, es de ellos. Entonces, Colombia, para proteger concretamente a los productores de calzado y a los productores de textiles, le ha impuesto unos sobrearanceles a estas mercancías. Entonces, o por kilos o por unidades, tantos dólares o tanto por unidad. Entonces, eso afectó el flujo comercial.
Y esos exportadores en Panamá se quejaron de su gobierno y seguramente tienen forma de presionar. Y su gobierno demandó a Colombia ante la Organización Mundial de Comercio, porque Colombia estaba infringiendo las normas que se comprometió a cumplir. Y nos han condenado. Y tenemos que pagar. Y tenemos que quitar eso. Y seguramente ya lo quitaron por debajo de la mesa sin que nadie se diera cuenta. Y los panameños se calmaron o se sentaron, venga hermano, yo no le vuelvo a hacer esta vaina y no me cobre esa multa o alguna cosa, o yo lo compenso por otro. Todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es en el caso de que se infringió. En el caso de los subsidios. En el caso de que los subsidios, pues también me quejo ante la Organización Mundial de Comercio si yo sé que en Colombia hacen eso. Pero si yo sé que en Colombia hacen eso y soy en Estados Unidos, como nos ha pasado con las flores, simplemente las flores de Colombia tienen un arancel extra que busca compensar o sería el equivalente al subsidio que reciben en Colombia. Y muchas veces nos la hicieron hasta que nos tocó decir, ¿sabe qué? Perdóneme, yo no vuelvo a hacer esa vaina, y ya no lo hacen. Entonces, los productores de flores colombianas tienen que ser eficientes para poder entrar al mercado de los Estados Unidos. Tienen que ser tan eficientes o más eficientes que los ecuatorianos, que toda la industria de flores de Ecuador es colombianos, que los centroamericanos de Costa Rica, y ya. Nosotros, ¿por qué no entramos con aguacate Hass a Estados Unidos? Pues porque a los gringos no les, a los consumidores estadounidenses no les gusten los aguacates Hass, que son horribles, pero bueno, no importa, ese es otro tema. Para mí. ¿Por qué? Porque a la madre si de Nicaragua, de Salvador, de Honduras, de Costa Rica, no los salen más baratos, no les llega allá más baratos que lo que les llega a nosotros, y eso es todo. Tristemente, así es el comercio. Lo otro es cerrémonos. Entonces, no le vendamos, no dejemos que venga nada ni de Estados Unidos, ni de ninguna otra parte, y esos no nos van a comprar nada. Y vivamos en autarquía, con lo que vamos a producir, eso es lo que vamos a consumir, y beneficiemos. Entonces, como yo sé que no tengo competencia del exterior, pues, ¿qué me preocupa que mi trigo que yo produzca sea, ya voy Juan Sebastián, Joan, que sea... Si igual tengo a los marranos que me van a cobrar, a pagar el precio que yo digo. Esa es la cuestión. Pues, de pronto hace 2 siglos, 3 siglos, funcionaba así. Pero ya hoy no. Sebastián, a ver. Aló, profe. Señor, le escucho. Listo, profe. Qué pena, es que se me cayó un momento la conexión a internet. Nada, cuando levanté inicialmente la mano era cuando estaban hablando estaban hablando sobre la producción agrícola en los países y de por qué muchas veces se prefiere importar los productos principalmente agrícolas o que se puedan producir también en Colombia de otros países, ¿sí? No recuerdo que hayan hecho mención de las subvenciones, aunque de manera indirecta pues sí lo mencionaron, ¿sí? Y es que algunos gobiernos, aquí voy a hacer directo hacia el gobierno chino, que hacen prácticas conocidas por todos que se llaman dumping, que en pocas palabras es vender por debajo de los precios internacionales. Sebastián, le voy a hacer una aclaración pequeñita dentro del concepto de dumping. El concepto de dumping en los mercados internacionales es el producto, listo, es lo que usted dice, es vender por debajo del costo en los mercados locales, pero atribuible al productor. ¿Sí? Atribuible al productor. Lo otro son los subsidios que otorga el Estado. Entonces, usted estaba fuera del aire cuando decíamos que los acuerdos de libre comercio establecen, y los acuerdos bilaterales y los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio establecen que cuando un país subvenciona a sus productores, que les permite vender más barato en el exterior, establecen un sobrearancel que busca compensar
ese subsidio. Ese sobrearancel se llama derechos compensatorios. Y cuando yo como productor vendo más barato para tirármelo a usted, ese gobierno de ese país donde yo vendo más barato pone un arancel que se llama arancel antidumping. Entonces son dos cosas. El dumping se gestionaría como consecuencia de que el productor vende más barato por debajo de su costo. Claro, usted me dirá, es que su costo se le baja por el subsidio, pero en el derecho económico internacional están esas dos conductas están separadas. A nosotros nos han aplicado en los Estados Unidos o nos aplicaban, a los floricultores les aplicaban subsidio, allá se llamaban impuestos antidumping, pero era resultado de los subsidios que el gobierno colombiano le entregaba a los floricultores a través de devolución de impuestos o unos mecanismos, no digo hoy, en ese entonces eran algo sutiles, pero ya hoy son bastante conocidos. Entonces, sí, pero ahí hay otra cosa, señor, es que China no hace parte de la Organización Mundial de Comercio. Entonces no se puede demandar. Entonces a nosotros nos demanda Panamá, nos puede demandar Ecuador, como no lo ha hecho, nos puede demandar Bolivia, como lo ha hecho, pero nosotros no podemos demandar a China, y en este momento, que es el imperio creciente, ningún país va a demandar a China. Ninguno. Los argentinos no lo van a hacer porque los están financiando, los chilenos no lo van a hacer porque están invirtiendo mucho en Chile, los ecuatorianos muchísimo menos, los bolivianos muchísimo menos. Nosotros tenemos muy poca inversión, pero están empezando. Y yo le digo una cosa, cuando yo veo un edificio tan grandotote y yo tan chiquito, y que su solo sombra me abruma, yo trato de agacharme más. Esa figura es lo que piensan en este momento todos los países del mundo, todos los países de África y de América Latina, sobre el próximo imperio, que está en las puertas. Desafortunadamente. No sé si afortunada o desafortunadamente, pero pues todas las sociedades siempre han vivido bajo imperios. Este que está en su ocaso es un imperio algo efímero, es un imperio que tiene 70 años. No tendrá 80 años, no tendrá 80 años. No. El desde imperio, el 45, no. el imperio anterior, que fue el imperio inglés, duró 2 siglos. El imperio anterior, ¿cuál fue? El imperio romano duró 1500 años. Entonces, cambiamos simplemente de imperio. Y pues no sé si eso sea conformismo o no sé qué, como llámenlo ustedes como quieran. Pero regresándome a Aristóteles, en las sociedades hay unos que mandan y otros que obedecen. Entonces sí, los chinos hacen lo que les da la gana, porque así como dice el cuento, el que tiene plata marranea y el que tiene el garrote da con él. Listo. Entonces ese es el cuento, Sebastián. Gracias por su intervención. Diego Andrés, hoy va a intervenir más, Sebastián. Dos cosas. Primero, en lo de Aristóteles, se puede decir que en un punto es una cadena, ¿no? O sea, con el sistema burócrata, el que manda termina también obedeciendo a otra persona. Y así. Obviamente, pues es que para eso son las jerarquías, Diego. Esas son las jerarquías sociales. Y es decir, todas las sociedades tienen unas instituciones, y esa es la institución, la principal institución social es ¿cuál? Hay jerarquías. Sí. Hay jerarquías.
Y segundo, profe, yo cuando le hablaba de activos y inactivos eran lo de Aristóteles. ¿Lo de qué? Lo de, Hoy es 10 de marzo, ¿no? sí, lo de valor activo y valor inactivo. Porque era lo de Aristóteles. Que se lo podía Ajá. volver a explicar. Miremos, todavía no hemos terminado Aristóteles y después hablamos de eso. ¿Vale? A ver, Karen Dayana. Bien, ¿qué escribió Karen Dayana? Listo, Exactamente. gracias, Karen. Listo, Karen, gracias. Diego, mira lo que escribió tu compañera. ¿Alguien más? Sebastián tiene la mano levantada, Diego la sigue levantando. ¿Terminamos por hoy? Para poder No, profe, terminar no, la próxima clase no con omití Aristóteles. bajarlo. ¿Ah? Gracias. Bien. Diego, otra vez, levante la mano. ¿O era por despedirse, Diego? Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Y vayan leyendo Aristóteles, esos capítulos 3, 4, 5 tal vez. Dice de la adquisición de riqueza, de la administración. Veo otra mano levantada. David. A ver, David. David Jiménez. ¿No? Bien. Juan Pablo, ¿seguimos hablando? Profe, lo que pasa es que, bueno, lo estaba escribiendo ya, pero digo, si intentáramos de pronto hacer lo que hizo China, China cerró su comercio a ellos porque los ingleses llegaron y les tocó someterse al imperio inglés, pero pienso yo, si Colombia hiciera algo así, cierra sus fronteras, bueno, que no nos compre nadie, pero tenemos la tierra, podemos ser yo creo que podemos ser una agroindustria potente y podemos empezar con nosotros mismos, cuando ya tengamos la industrialización adecuada de nuestros recursos, sobre todo los agrícolas, y de la industrialización en todas las manufacturas, ahí sí podríamos ir a abrir fronteras y competir con los demás más en libres mercados. Listo. Así nos tardará 20, 30, 50 años, no sé. Perfecto. Esa es una idea muy buena, muy interesante. Pero nos quedamos un poquito y hablamos de qué pasó con China. Porque es que China, mire, es que nosotros somos completamente ineficientes y entonces el mercado, la producción local va a ser insuficiente para la demanda local, Juan Pablo. Eso es básicamente. Ahora, ¿qué pasó con China? ¿Cuántos años tiene usted? Profe, yo soy muy grande, yo soy más grande que los otros muchachos, tengo No 36 importa, años. pero no importa, hermano. O es que le da pena decir cuántos años tiene. No, eso es que No, 36, y 36. acuérdese que más años es más experiencia y usted sabe a qué me refiero. Bueno, listo. Entonces, Sí, señor. entonces mire, China, un país agrícola, siempre lo fue como lo fue Rusia, atrasado. ¿Qué fue lo que buscó Mao cuando hizo la revolución? La marcha, ¿qué es como se llama? Ya me olvidé. Bueno, cuando Mao, digamos, tumbó pues la pelotera que hubo con Chiang Kai-shek, con la actual Taiwán, entonces eran del mismo partido, creo que ya se llamaba comunista, y pues se dio una cosa que se le dio la gran marcha, Chiang Kai-shek se fue a Taiwán, a la China nacionalista, y Mao llegó al poder en China. Una sociedad en su momento, no sé, tal vez la más atrasada, posiblemente más atrasada que Rusia, de la Rusia de los Ares.
Es decir, 50 años, la otra ya había tomado. Esto fue, la Revolución China fue en el 48. ¿Qué fue lo primero que hizo Mao dentro de su ideario marxista? Esa sociedad, yo les di la clase pasada, les dije en la sesión anterior que leyeran, que se buscaran un libro de Eric Hobsbawm que se llama La historia del siglo XX. No sé si está en internet, ¿no les mencioné eso? ¿No fue a ustedes? No, No, para señor. nosotros. ¿No fue a ustedes? Sí, yo lo No, tengo señor. anotado. Sí. Listo, búsquense ese libro. Y él, pues, yo me precio de ser un buen lector de historia, de ser buen lector de novela histórica y de ser buen lector de cosas de economía. Ahí se encuentro el mejor compendio de lo que es el fracaso de China con la economía centralizada. Entonces, una sociedad agrícola es la que tendía a rajatabla en sus planes quinquenales convertirla en industrial. Fueron los mayores desastres. Y por eso le atribuyen a él el genocidio más grande del mundo, que no lo conocemos. ¿Cuántos de miles de millones de chinos murieron de hambre? Porque no había alimentos. Lean esa parte nomás, lean solo China, lo que se refiere a Mao, Pablo. ¿Qué pasó cuando Mao Zedong desapareció en el 1982? Bueno, comenzaron las purgas por quién se quedaba. Entonces, el segundo que siguió después de él, un señor que se llamaba Deng Xiaoping, que lo habían purgado un poco de tiempo antes, lo habían metido a la cárcel porque lo consideraban enemigo, todo ese tipo de cosas. 1976, listo, ya usted me coge todas las fechas, gracias Diego. Entonces él simplemente, ¿qué dijo? El sistema no funcionó. Y yo no sé si se acuña una palabra que se le atribuyen a él. Dice, mire, a mí no me interesa que el gato sea blanco o negro. Lo único que me interesa es que case ratones. Él aparentemente, o no aparentemente, abrió su economía. Mire, yo no sé, yo no tengo. Venga, usted conmigo. Y China, ojo, China apenas, Juan Pablo, está desarrollando agricultura. China es importador de bienes agrícolas. Apenas se está desarrollando. El día que se desarrolle, nos comió a todo el mundo. Y seguramente el desarrollo industrial es infinito para ellos en este momento, si cabe la palabra infinito. Pero después de un cambio, ¿sí?, recio, pero él se abrió, primero se abrió hacia adentro, vengan, y ahora se abrió hacia afuera. Y tiene ya cómo. Entonces, es un proceso muy largo, con una gran ventaja, es que las sociedades socialistas tienen, ¿algunos de ustedes se ha leído 1984? No, señor. Mire, les voy a recomendar que se lean esto. Este es un escritor, fue un escritor inglés. En el primer libro describe mucho lo que... No se los doy, léanlo. Bueno, entonces, Juan Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Que le decía yo, es que hay una gran diferencia entre los hoy estados que fueron socialistas
o me refiero a China, me refiero a Rusia, a los países de la antigua Unión Soviética y a los países de lo que llamamos la cortina de hierro. Ellos fueron gobernados durante décadas por mano muy fuerte. Por manos muy fuertes. Y le voy a decir una cosa, es como cuando a usted como a mí todos los días me dan rejo. Yo lo primero que aprendo es miedo. No sé si pueda reaccionar. Pero son sociedades en las cuales el autoritarismo se acrecienta impresionantemente. Yo no digo que en Occidente no lo haya, pero hay una gran diferencia en Occidente que se llama esa libertad aparente o libertad real, que se logra así los medios de comunicación sean sesgados. Hay un poder impresionante con los medios de comunicación. Ustedes visitarán Rusia, visitarán esos antiguos países y van a ver una gran diferencia en cuanto a la actitud de las personas. Es decir, ese autoritarismo del que manda quedó incrustado en el gen de esas personas. Y por eso a nosotros nos sorprendía hace un año, China, creo que fue el 1 de octubre, confinó una región de 20 millones de habitantes. Y la autoridad dijo, nadie sale. Y nadie sale. Sin ninguna excepción. Y al que cogían, yo no sé si lo mataron, porque lo vivieron. Yo no sé si lo tienen en una cárcel. Y no hay quien lo cuente porque no hay medios de comunicación. Hay una gran diferencia entre un sistema, y eso lo aprendieron ellos. Entonces usted en China puede decir, hago esto, y el señor, ¿cómo es que se llama el de hoy? Puede hacer lo que le dé la gana porque le metieron tanto en el gen de los chinos esa obediencia al que manda, que eso no se ve en Occidente. Aquí cuestionamos, así el cuestionamiento sirva para nada. Y hay un poder inmenso que tienen los medios de comunicación en Occidente donde existen, independientemente que así es, son sesgados. Y uno tiene que aprender a leer entre líneas eso. Sí. Pero, ¿por qué? Porque allá obedece. Entonces uno dice, porque adicionalmente a eso, culturalmente el Oriente siempre ha sido así. Nosotros nos sorprende la disciplina de los japoneses, nos sorprende la disciplina de los coreanos, nos sorprende la disciplina de los chinos. Esos son sus genes. Y el autoritarismo que siempre ha permanecido. No digo que no permanezca en Occidente, pero Occidente, lo que yo conozco de Occidente, existen medios de comunicación, de vez en cuando censuran y listo. Pero 1984 se refiere al poder de una autoridad central, el famoso Gran Hermano, que es así como se llama, y de pronto a uno le puede causar hilaridad, pero fue algo criticando los sistemas socialistas, que fue lo que hizo George Orwell, que es lo mismo que hace con la rebelión en la granja. Entonces, Juan Pablo, sí, pero ningún país, eso que usted dice, cerrémonos, yo se lo aceptaba. Si el país, Colombia, tuviera un sistema de gobierno en el cual, claro, alguien quisiera que ese sistema de gobierno fuera como ese. Juan Sebastián o Sebastián, alguien quisiera que fuera ese. Es decir, puro autoritarismo, que lo que yo digo en mi finca se cumple porque yo creo que todo Colombia es mi finca.
Y hay 50% que creen a pie juntillas en lo que ese capataz dice. Entonces, si en una nación como esta se pudiera decir eso, listo. En China el gobierno dice, esto se hace así, y la gente lo cumple. Por disciplina, por temor, porque están metidos en su chip. Aquí no, porque aquí hay disensos, los que usted quiera. Así sirvan para 3 cosas. Así usted se sienta el pecho hinchado cuando escucha a un político, cuando escucha a uno o a otro que están en contra del muñeco que está manejando. Listo. ¿Y eso como para qué? Entonces, con toda seguridad, usted la semana pasada, sin conocer su posición ideológica ni política, estaba envenenado. Porque un fiscal de medio pelo sabe en 3 meses más que supuestamente la cúspide del conocimiento jurídico en el país para favorecer a su soportador. Pues claro, nos enervamos. Y les dijimos de todo, pobrecitas las mamás. Menos mal que ya deben estar muertas. Pero, ¿y de ahí qué pasa? Nada. Entonces, eso que usted dice es válido. Oiga, cerremos. Entonces hay un dictador que tiene el poder absoluto en todo y dice, hagamos esto. Y el que manda, aunque mal de mal, y los demás a la fila. Pero aquí eso no se puede. Así de sencillo. Entonces, en sistemas autoritarios como el chino o como el de Corea del Norte, el señor dice, esto va por aquí y va por aquí. Y quien no esté de acuerdo, adiós al amigo. Sí. Hay una gran diferencia cultural en esas sociedades. Nosotros no nos podemos comparar contra ellos porque son cosas diferentes. Desde siempre, la disciplina del Oriente es completamente diferente a la disciplina que hay en Occidente. Entonces imagínense un país como Francia, que es la cuna de la democracia, entre comillas. Entonces, eso suena muy bonito y para el tablero y para trabajo y para hacer una tesis, la berraquera. Pero pues de ahí para allá, Juan Pablo no da. Entonces, lo único que tenemos es la realidad. Y la realidad monda y lironda, triste, es que nuestra producción agrícola es ineficiente. Simplemente por la estructura agrícola. Porque casi todos nuestros alimentos los producimos en minifundios, que son ineficientes. Y hay áreas en las cuales nosotros nos podemos convertir en despensa del mundo. Y son programas que se han presentado, que se han soportado, pero como los presentan unos, ya por el hecho de quien lo presente, ya lo descalificamos. Infortunadamente, yo no sé si algún país tiene la polarización que nosotros tenemos. Una cosa muy buena lo dice alguien, pero como ese me cae mal, ya descalifico todo. Consecuencia de la polarización que tenemos. Sí, no sé. ¿Y alguien más tiene que decir algo después de este editorial? Léanse 1984 y léanse La rebelión en la granja y se van a divertir. Busquen un libro también que se llama Los bienes terrenales del hombre. Ahora que vamos a hablar del medioevo, cuando hablemos del medioevo, describe las conductas y costumbres de eso. Haga de cuenta, y es muy fácil de leer, es casi como una tira cómica. A ese libro lo único que le falta para que lo asociemos a una tira cómica, cuando me refiero a una tira cómica, me refiero a que una tira cómica es lo más sencillo de leer y atrayente. Este es un libro
que fue escrito en 1936, 1933, alguno así. Este fue un economista norteamericano que ya falleció como en el 64, socialista. Y en Los bienes terrenales del hombre describe en la primera parte cómo eran las costumbres, nos describe el medioevo, la servidumbre, los sistemas agrícolas, los sistemas de producción agrícola, no se alcanza a introducir en la revolución industrial, es decir, qué pasa en las fábricas, todo ese tipo de cosas, y es muy fácil de leer, es muy bueno, se los recomiendo, para que comprendamos más. Y la segunda parte es una apología del sistema socialista que, entre comillas, existía en la Rusia de Mao Zedong, de José Stalin. Entonces, si quieren lo leen todo, pero simplemente yo les recomiendo muchos libros y ojalá alguno. Lo único que yo les digo es una cosa: un libro no hace daño, un libro no da guayabo. Un libro es mejor que la televisión. Un libro es mejor que el cine. ¿Por qué? Porque en el cine uno está sujeto, y en la televisión, las historias de televisión, uno está sujeto al guión que elaboró alguien. Cuando uno lee un libro, el guión se lo elabora uno. Me gustaría, Juliana, que para cuando hablemos del mercantilismo, que es como 2 clases después, tengamos leído la parte de los bienes terrenales del hombre. Los de es decir, los de George Orwell, es simplemente para que ustedes, para cosecha de ustedes. ¿Listo? Bueno, otra vez, ya son las 5 y carajo. Gracias por la paciencia. Que tengan buena tarde. Gracias por escuchar a este orate. Y me quedo contento si de pronto leemos algo de todo eso que les digo. Juan Pablo, gracias por la participación. Dixie, Diego, ¿quién más? Sebastián, gracias a todos quienes, a Aldo, todos quienes participamos en esto. Y nos vemos el próximo lunes. Seguimos con cosas que nos quedan y que permanecen de lo que dijo Aristóteles. También quiero que leamos capítulo 3, 4 y 5 de la política. ¿De acuerdo? Y muy buena tarde. Señor. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo lleno de pensamiento. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno.